Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de películas, de series de televisión, del mundo de la literatura, novelas, cómics o incluso videojuegos, y trazamos una biografía, una cronología de cómo fue su vida o cómo hubiera sido su vida si hubiera existido, basándonos en esos medios. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Norman Bates. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Norman Bates es el personaje principal de la película Psicosis de 1960 y fue interpretado por el actor Anthony Perkins. Realmente el personaje de Norman fue creado originalmente por el autor Robert Bloch para su novela de 1959 del mismo título, Psicosis, o en inglés Psycho, y la principal inspiración de Bloch para Norman Bates fue el asesino en serie de Wisconsin, Ed Gein, que fue arrestado en 1957 y acusado del asesinato de 2 mujeres en esa zona de Wisconsin. Curiosamente, este personaje fue en una lista de héroes y villanos, fue elegido el número 2 por el American Film Institute de 2003, de una lista que hizo en el 2003. Su nombre, como les digo, es Norman Bates, aunque algunas fuentes afirman que Norman tiene un segundo nombre que empieza por F. Pero esto es una especulación errónea basada en la aparición de una matrícula de automóvil NFB en la película. En realidad, según Richard Franklin, la matrícula pertenecía al asistente de director Hilton A. Green y se utilizó para evitar el gasto innecesario de comprar una placa personalizada para su uso en la película. Bien, Norman Bates es un joven que sufre de trastorno de identidad disociativo y que dirige un pequeño motel fuera de la carretera en Fairvale, California. Cuando era niño, Bates sufrió graves abusos emocionales a manos de su madre, Norma, quien le enseñó que todos los aspectos del sexo eran pecaminosos y que el resto de las mujeres eran putas. Cuando Norman tomó a un amante, el adolescente Norman los mató a ambos con estricnina en un ataque de celos y les puso una nota de suicidio para hacer parecer que la pareja se había suicidado mutuamente o en un pacto de suicidio. Norman hereda el hotel y después de una breve hospitalización por el shock, desentierra el cadáver de su madre y usa sus habilidades de taxidermia para preservar el cuerpo. Con pocos visitantes al motel, Norman vive una existencia humilde, a veces manteniendo conversaciones bidireccionales con él y su madre, y ocasionalmente entrando en su personalidad cada vez que sus impulsos sexuales despiertan. En la noche del sábado 12 de diciembre de 1959, la rutina de Norman se ve perturbada por la llegada de Marion Crane, que entra en el motel con un nombre falso, Mary Samuels. Sintiéndose atraído por ella, Norman le reserva una cabaña que está junto a su oficina, lo que le permitirá espiarla a través de un agujero en la pared contigua. Mientras lucha por reprimir la personalidad de Norman, invita a Marion a unirse a él para cenar en su oficina. Después de la cena, durante la cual Marion le pregunta sobre su madre, con quien anteriormente lo escuchó hablar, Norman espía a Marion desnudándose en su cabaña. Excitado e incapaz de reprimir la personalidad de Norman, regresa a la casa, se viste como su madre y en un estado de demencia entra en la cabaña de Marion matándola con un cuchillo de cocina mientras se ducha. Norman luego regresa a la casa y se quita la ropa manchada de sangre. Norman encuentra la ropa y aparentemente, sin saber lo que sucedió, se apresura a bajar a la cabaña donde descubre el cadáver de Marion desplomado en la bañera. Desesperado por proteger la identidad de su madre, Norman coloca el cadáver de Marion junto con sus posesiones en el maletero de su coche y lo hunde en un pantano cercano. Al regresar a la cabaña, limpia a fondo el baño y luego regresa a la casa donde quema la ropa ensangrentada de Norman. Cuando Milton Arbogast, un detective privado que intenta rastrear a Marion y los $40,000 que robó de su jefe, visita el motel unos días más tarde, un nervioso Norman admite que Marion se quedó en el hotel, pero afirma que se fue al día siguiente. Sospechoso de la historia de Norman, Arbogast llama por teléfono al amante de Marion, Sam Loomis,
para hablarle de las noticias que tiene antes de regresar al motel, donde se cuela en la casa con la esperanza de hablar con la madre de Norman. Con Norman amenazada, Norman se viste de nuevo con su madre y mata a Arbogast con un cuchillo de cocina. Preocupados de que Arbogast no se haya puesto en contacto con ellos de nuevo, Sam y Lila Crane, la hermana de Marion, visitan al sheriff local diciéndole que Arbogast había visitado el motel Bates y estaba planeando hablar con la madre de Norman. Después de llamar por teléfono a Norman, quien le dice que Arbogast nunca regresó al hotel, el sheriff explica que Norman vive solo y que su madre se suicidó hace 10 años. De vuelta en el motel, Norman está cada vez más preocupado de que los crímenes de Norma puedan ser expuestos y oculta su cadáver en el sótano de la casa. Al día siguiente, Sam y Lila visitan el motel y se hacen pasar por una pareja casada, con la esperanza de averiguar qué pasó tanto con Marion como con Arbogast. La pareja se cuela en la cabina en la que Marion fue asesinada, donde encuentran un trozo de papel con la letra de Marion en el baño. Ahora convencido de que el nervioso y evasivo Norman o la mujer aparentemente disfrazada de su madre en la casa de Bates tienen información vital sobre las desapariciones, Sam distrae a Norman en la oficina del motel mientras Lila se cuela en la casa. Finalmente se dan cuenta de que Lila ha ido a la casa y podría descubrir a Norman. Norman maniata a Sam y se apresura a regresar a la casa. Mientras tanto, Lila no ha podido encontrar a la mujer y baja al sótano para esconderse cuando escucha a Norman regresar a la casa. En el sótano descubre que el cadáver momificado de Norman antes de ser atacado por Norman, que grita "Soy Norma Bates". Antes de que Norma pueda matar a Lila, Sam lo detiene y llaman a la policía. Declarado loco, Norman es internado en un asilo y la personalidad dominante de Norman ahora se ha hecho cargo por completo y ella culpa de los crímenes que aparentemente incluyen asesinatos anteriores de otras mujeres en el motel. Completamente a su hijo, la personalidad de Norma declara que ella ni siquiera dañaría a una mosca. Estos hechos son en los que se basa la película y la novela, la primera película. En la segunda película, Psicosis 2, Bates es liberado de la institución 22 años después y aparentemente curado conoce a Mary Loomis, de quien se enamora. Los asesinatos empiezan a ocurrir de forma misteriosa junto con mensajes de la madre, causando que Norman se confunda y colapse otra vez. Las notas son producto de Lila Loomis, hermana de Marion Crane, la mujer asesinada por Bates en la primera película. Ella quiere hacerlo recaer para que vuelva a la institución, puesto que aún no lo ha perdonado. Pero otros asesinatos han sido provocados por la hermana de Norman y tía de Norman, Emma Spool. Antes de que Norman lo sepa, Mary Loomis muere asesinada por la policía cuando ella trató de matar a Norman, y Lila es asesinada por Spool. Spool le dice a Norman que ella es su madre, y confundido pero aparentemente creyendo esta historia, la mata y la embalsama mientras la madre vuelve a dominarlo otra vez. Después pasaríamos a la película Psicosis 3 y la historia continuaría. Norman intenta liberarse sin éxito de la madre y de paso se enamora de una monja inestable, Maureen Doyle, pero es asesinada accidentalmente por Norman por culpa de su madre. El cuerpo de Emma Spool es descubierto por el músico Dwayne Duke, que Norman mata puesto que Duke trataba de chantajearle. Finalmente Spool es encontrada por la reportera Tracy Venable y la madre ordena a Norman matarla, pero él ataca a la misma madre destrozando el cadáver. Tracy le revela a Norman que Emma Spool era en realidad su tía y que había asesinado a su padre biológico. Emma se había enamorado del padre de Norma, pero Norma Bates se lo quitó y así nació Norman. Emma enloqueció y raptó al niño creyendo que era su hijo. Luego fue recuperado, pero él no se acordaba de nada. Norman vuelve a ingresar en el manicomio. Y en la última película, interpretada por Anthony Perkins, Psicosis 4, se aclaran muchas dudas. Por ejemplo, el padre de Norman realmente murió debido a picaduras de abejas. Finalmente es liberado de la institución y se casa con una de las enfermeras, Connie. Norman habla en un programa de radio donde cambia su nombre por Ed, una alusión a Ed Gein. Habla de su pasado, donde se muestra su infancia cuando murió su padre hasta después, cuando él mata a su madre.
Es mostrado en los recuerdos como un chico torpe y vulnerable. Connie queda embarazada de él, sin embargo, él la lleva hasta la casa de su madre e intenta matarla. Norman no quiere que sea igual de trastornado que él. La película muestra que Norman Bates padecía esquizofrenia y le pasó la enfermedad a él. Se arrepiente cuando al final Connie le dice que lo ama a pesar de todo. En el proceso es atormentado con alucinaciones de la madre y gente de que él o ella tenía a su alrededor. Logra salvarse y al final es llevado por Connie, donde en el minuto final se escucha un llanto. Su hijo había nacido, así terminando con su enfermedad de una vez por todas. Después hicieron un piloto de 1987 para una serie que se llamaba Bates Motel. Y este piloto de televisión se veía a Norman Bates, que seguía en la institución mental, hizo amistad con Alex Kelly, quien asesinó a su padrastro, y le cedió la propiedad del motel antes de morir de vejez. Sin embargo, este piloto nunca progresó como serie y no tiene mucha validez, digamos, en esta historia. Y finalmente la serie que sí que salió fue Bates Motel de 2013. Norman Bates es interpretado por Freddie Highmore. Y en esta serie se narra la vida del joven Norman Bates al lado de su madre y muestra cómo se va desarrollando la personalidad de este. Si bien la primera intención fue realizar una precuela de la película de 1960, terminó siendo una serie inspirada en esta. La serie consta de 5 temporadas de 10 capítulos que desde 2013 a 2017 se narra cómo va evolucionando el joven Norman Bates a través de sus vivencias con su madre. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.